Disfruto mi entorno y cuido lo que me pertenece. Amor por mí. Soy parte de una nueva generación. Diferentes, extraños, especiales, buscando un nombre para nosotros, particulares, raros, ¿por qué no? Youtubers, Instagramers, TikTokers, de stories, históricos, determinados, interminables, y para terminar, comenzamos de nuevo. Somos lo que nos apasiona, lo que creamos, en lo que creemos, lo que generamos, y sin generalizar, somos una nueva generación, y más que una carrera, elegimos el camino que queremos recorrer, cambiando el mundo un paso a la vez. Unimeta, somos una nueva generación, una generación con historia. Hola, mi nombre es José Rojas, instructor de rumba aeróbica musicalizada. Les hago esta gran invitación a que se inscriban a toda la comunidad unimetense al programa de bienestar, donde tendremos clases de salsa, merengue, reggaetón, bachata y todos los ritmos que tengan que ver con el baile. Espero que me acompañen. La globalización ha reestructurado la forma de hacer negocios en las economías del mundo. Y eso es lo que nos mueve en la ingeniería agroindustrial. El ser capaces de procesar productos alimenticios y competir en mercados más exigentes nos lleva a ampliar nuestro conocimiento, donde profesionalizarnos es abrir campos ilimitados de acción. Soy nacido en el Guadiare, donde también me formé, siendo aún un muchachito de mi tierra me marché. Cuántos días y cuántas noches a mi pueblito extrañé, pero ha valido la pena lo que un día sacrifiqué. Quiero invitar a toda la comunidad unimetense para que se vinculen a los procesos de bienestar institucional, especialmente a instrumentos llaneros. Vamos a ofrecer las clases de arpa, cuatro, maracas, bandola, para todos ustedes, para que puedan hacer parte de nuestro grupo Talento Llanero y participar en todos nuestros eventos institucionales. Elegí estudiar ingeniería de alimentos porque la industria de productos alimenticios no descansa. Gracias a esto diseño productos nutricionales y de fácil consumo, transformando el campo con procesos sostenibles e innovadores. Así lograré ser competitivo en cualquier mercado del mundo. En Unimeta nos formamos para crear industria a través de la biotecnología de alimentos. Mi nombre es Mario Fernando Rodríguez. Invito a toda la comunidad unimetense a inscribirse en Bienestar en clases de pintura. Vamos a aprender diferentes técnicas como acuarela, pinceladas, óleo sobre lienzo y carboncillo. Así que ya lo saben, inscríbanse en Bienestar en las clases de pintura. Los espero. Bajo el gran cielo azul, sobre el infinito llano, naciste mi Unimeta. Hace 35 años te fundó un hombre guerrero, con costumbre
hombres de antaño, que trabajó por su sueño, que trabajó por su sueño para dejar su legado, el mismo que hoy celebramos al pasar 35 años. Y hoy te canto mi Unimeta y te cantaré por siempre, siempre que caiga la noche y aparezca el sol naciente. Quiero que escuchen mi voz y que todo el mundo sepa que estás en mi corazón y en el corazón de Meta. Bajo esfuerzo y sacrificio, con esmero y compasión, llevaste por todo el mundo el don de la educación. Desde el cielo iluminas y aquí nos das esperanza. Por eso, doctor Mojica, por eso, doctor Mojica, hoy seguimos tu enseñanza y siempre la seguiremos con orgullo y con pujanza. Y hoy te canto mi Unimeta y te cantaré por siempre, siempre que caiga la noche y aparezca el sol naciente. Quiero que escuchen mi voz, lo que mi canto confiesa. Soy nueva generación que se forma en ti Unimeta. Soy nueva generación, soy nueva generación, orgullo de la Unimeta, mi Unimeta. Rompe tus límites. Sé parte de una nueva generación. Buenos días para todos. Carol Castaño y Catherine Natalie en este momento tienen permisos de coanfitrión para que puedan habilitar micrófonos y también presentar la diapositiva respectiva. Muchas gracias, Diego. Buenos días para todos. Un gusto estar con ustedes hoy. Yo soy Carol Castaño, la editora de Unimeta, y la idea hoy es hablar sobre buenas prácticas académicas, específicamente sobre lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, referido a los derechos de autor y sobre las diferentes modalidades en que se da el plagio. Entonces, en el chat también está el enlace para que por favor registren su asistencia. Esto es importante para que nosotros podamos llevar un registro de cuántas personas asisten y para que también a través del chat, si tienen preguntas, las podamos ir resolviendo conforme avancemos. Entonces voy a compartir pantalla para empezar.
Bueno, entonces algo sobre lo que yo quiero llamarles la atención es que fíjense, incluso en la presentación aparece el cómo citar. ¿Por qué? Porque es importante que nos vayamos acostumbrando y generemos una cultura en la academia en relación con citar los documentos que son de otras personas, ¿sí? Entonces, en todas mis presentaciones, como verán, incluso mis estudiantes saben, siempre aparece esto, y si lo encontramos también en artículos, lo encontramos en libros, la mayoría de la producción editorial que se genera en las universidades y en las editoriales académicas, siempre vamos a encontrar esa pauta de cómo citar el material. Ahora, entonces, empecemos hablando de propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente. ¿Qué son las creaciones de la mente? Son obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres de imágenes que se utilizan en el comercio. Y se divide en estas tres grandes categorías: los derechos de autor y conexos, la propiedad industrial y el uso de biotecnologías. Hoy nos vamos a referir sobre todo a los derechos de autor. De los derechos de autor y conexos, vamos a ver ahorita que se predican los derechos morales y patrimoniales, sobre los que tenemos que tener especial atención. De la propiedad industrial y de la biotecnología se predican los derechos del creador y los derechos de explotación. Cuando hablamos de propiedad industrial, nos estamos refiriendo a signos y marcas distintivas y nuevas creaciones. Entonces ahí aparecen los logos, las enseñas comerciales, como nuevas creaciones tenemos las patentes, los circuitos integrados y una cantidad de productos. ¿Qué pasa? Como tenemos ya un reconocimiento de la propiedad intelectual y hay una serie de normativas internacionales y nacionales que la protegen, lo que se va haciendo es que conforme se generan nuevos productos, estos todos obtienen el reconocimiento de los derechos. Ahora, cuando hablamos de los derechos de autor, hay dos cosas importantes acá: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Frente a los derechos morales, son los que tiene una persona que realiza una creación intelectual. Entonces, en ese caso son inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no se los voy a pasar a nadie más, que nadie más me los puede quitar. Siempre yo voy a ser el autor de la obra. Incluso cuando llegamos a ver ya los derechos patrimoniales, que son aquellos que permiten la utilización o aprovechamiento de una obra, sea o no comercial. ¿Qué significa eso? Que yo tengo, por ejemplo, un libro, ¿sí? Yo lo escribí, es mío, siempre voy a tener los derechos morales sobre ese, siempre me van a tener que citar como la autora del libro, pero los derechos patrimoniales que se refieren ya a su explotación comercial o a su aprovechamiento, puede no ser comercial. Yo podría tener un libro en acceso abierto. El acceso abierto se refiere a cuando yo tengo un soporte tecnológico para los productos, para libros, para artículos, para revistas, para videos, y permito que cualquier persona pueda entrar a una página, descargarlos y consultarlos. Esos son cuando no son comerciales, ¿cierto? Cuando son comerciales es cuando yo voy a vender los productos. Entonces yo puedo ceder esos derechos patrimoniales, que es en el aprovechamiento, a quien decida. Entonces, si yo escribo un libro en la universidad, yo le puedo ceder los derechos patrimoniales a la universidad para que como institución decida qué hacer con ese producto. Si lo coloca en acceso abierto, si lo va a vender, si va a vender el libro, si lo vamos a comercializar. En todo caso, esos derechos, aunque le pertenecen en principio al autor, pueden ser cedidos, diferente a los derechos morales. Ahora, entonces, ¿qué protege la Ley de Derechos de Autor? La Ley de Derechos de Autor es la Ley 23 de 1982. Después surte una modificación en el 2016 y se acoge a tratados internacionales como el Tratado de Roma o la Decisión Andina. Pero básicamente lo que protege son libros y folletos y otros escritos, las conferencias, alocuciones, sermones, las coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con letra o sin letra,
los videogramas, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, las obras aplicadas, las obras de arte aplicadas, los mapas, las ilustraciones, todo lo que se refiere a las obras plásticas de geografía, la topografía o la arquitectura, todo lo que se refiere a la producción de dominio científico, literario o artístico, y ojo a esto, que pueda reproducirse o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por pornografía, radiotelefonía o cualquier otro método conocido o por conocer. ¿Qué implica eso? Que para que realmente se concrete una obra, tiene que existir, o sea, tiene que existir una materialidad. No el derecho de autor no protege las ideas. Entonces, no es que yo tenga una muy buena idea, pero nunca la escribí. Y algún día la comenté con un amigo y le voy a decir después que esa era mi idea y que la utilizo en un texto y que me está vulnerando los derechos de autor. No, yo tengo que escribirla, tengo que generar la música, tengo que, en efecto, crear la escultura o cualquier tipo de producto. Y fíjense además que dice que por cualquier medio conocido o por conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme avanza la tecnología, cada vez vemos más formas de reproducir. Entonces, hace 20 años, por ejemplo, o no, hace un poquito más, hace 30 años, Internet no era, no tenía el impacto y el uso que le reconocemos ahora. Pero entonces, todas las obras, incluso cuando se llevan a Internet, están sujetas a derechos de autor. Y en la medida en que vayamos conociendo más medios, en que se vaya avanzando en el desarrollo tecnológico y en la creación humana, esas obras también tendrán esos derechos de autor. Entonces, en todo caso, se les protege. ¿Y por qué es importante esto? Porque entonces, cuando nosotros vamos a generar cualquier tipo de producto, artístico, creativo, literario, científico, y específicamente nosotros en la academia, cuando vamos a hacer entonces un libro, un artículo, o vamos a trabajar con un video, vamos a hacer una obra artística, tenemos que tener en cuenta que el material que estamos utilizando, que no es nuestro, lo que estamos consultando en otras fuentes, lo que tomamos de otro, está protegido por derechos de autor. Y tenemos entonces que fijarnos de qué manera debe ser citado. Ahora, esto siempre creo que es importante, y sobre todo si hay profesores en la sala, que creo que sí, porque uno de los productos más grandes que nosotros tenemos en la universidad son los trabajos de grado. Y sobre esos trabajos de grado, entonces hay que tener ciertas consideraciones. Primero, cuando se consideran creaciones artísticas, literarias o científicas, los derechos de autor pertenecen al creador de la obra. ¿Quién es el creador de la obra? El estudiante. ¿Sí? Entonces, y para nosotros es el egresado, porque ya ha terminado, ustedes conocen el Reglamento General de Investigaciones, ha terminado todos los créditos académicos para poder presentar su trabajo de grado. Entonces, en ese sentido, el estudiante es quien tiene los derechos morales y patrimoniales sobre ese trabajo de grado. Y lo consideramos una creación artística, literaria o científica cuando presentamos proyectos de investigación, monografías, trabajos de emprendimiento, cuando generamos además artículos científicos, que es un requisito, ya ustedes todos lo saben, que es un requisito para poder graduarnos. Los derechos morales y patrimoniales sobre eso le pertenecen estrictamente al estudiante. Por lo cual tenemos que recordar siempre que entonces el director o el asesor del trabajo de grado tiene esa función de dirigir, orientar, pero no crear. ¿Sí? Entonces, no es que sea un trabajo de los dos, que se le pueda acreditar a las dos personas, que los dos tengan los derechos morales y patrimoniales sobre la obra, sino que son del estudiante. Otro asunto importante es, si en la elaboración del trabajo de grado participa un número plural de estudiantes, cada uno de ellos es el autor. Entonces, si tenemos un trabajo de grado que fue escrito y desarrollado por 2 estudiantes, por 3 estudiantes, que es el máximo que en la institución está aceptado, son los 2 o los 3 autores. Y se debe considerar si es una obra colectiva o en colaboración.
La diferencia ahí es que cuando hablamos de obra colectiva, es que entre los dos estudiantes realizaron todo el trabajo, ¿sí? Y por tanto son autores de todo el trabajo. Cuando hablamos de una obra en colaboración, uno hizo una parte, el otro hizo una parte, entonces sobre la parte que cada uno hizo, posee la titularidad de los derechos morales y patrimoniales. Eso también es importante para considerarlos en otros tipos de productos, como los libros, como los artículos. Los artículos científicos por lo general son obras colectivas en que tres autores los hicieron toda la investigación y después escribieron juntos el texto. En los libros tenemos, por ejemplo, las compilaciones. Cuando tenemos diferentes capítulos escritos por diferentes personas, entonces tenemos un libro que se considera una sola obra, pero compuesta por distintas colaboraciones. ¿Eso qué implica? Entonces, que yo tengo los derechos sobre mi capítulo, no sobre todo el libro. Sobre el libro como compilación es una obra en colaboración. Y bien importante, para que la titularidad de los derechos patrimoniales, como vimos ahorita, que se pueden ceder, le pertenezca a la universidad sobre un trabajo de grado o sobre un artículo científico o sobre cualquier otro producto que generemos, se requiere la transferencia de los derechos de autor. Esa transferencia de los derechos, que se llama cesión de derechos patrimoniales, ya está procedimentalmente gestionada en la universidad y existe un formato específico para hacerlo, en el cual se explica exactamente qué es lo que se está haciendo, cuáles son los derechos que se están cediendo y ante todo se garantiza que no haya una vulneración a los derechos morales, porque recuerden, esos son intransferibles, son irrenunciables. Cualquier violación, como vamos a ver ahorita, implica un problema legal, ¿sí? En el Código Penal, ahorita les voy a mostrar eso, está muy bien tipificado el asunto. Ahora, existe una cosa que se llama derecho de cita, que también está en la ley de 1982, en el artículo 31. ¿Por qué esto es importante? Porque por lo general a nosotros nos dicen cite. La citación es un asunto fundamental en la medida en que promueve la discusión entre diferentes actores académicos, en la medida en que nosotros podemos soportar un argumento con evidencia teórica o evidencia empírica que encontramos en otros textos. Nos permite la citación reforzar ideas, ampliar los argumentos, mostrar que no estamos solos con ideas aisladas, sino que realmente trabajamos en red, que es un concepto bien importante en la epistemología y que se refiere a que estamos pensando problemas alrededor del mundo de manera articulada, ¿sí? Y casos muy puntuales son, por ejemplo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se trabajan en todo el mundo, según los territorios, según las comunidades, pero que tienen de todas formas cierto anclaje, ¿sí? Estamos pensando en el bienestar de todos, entonces citamos a los demás, leemos, discutimos, miramos qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está desarrollando en otras áreas para poder ampliar nuestros conocimientos. ¿Qué pasa con el derecho de cita? Entonces, primero le permite citar a un autor transcribiendo textos. Nosotros tenemos el derecho de leer a los demás, de transcribir lo que están haciendo, pero la citación no deberá ser tanta ni seguida que razonadamente pueda considerarse como una reproducción simulada y sustancial. ¿Qué significa esto? En ninguna parte vamos a encontrar que es aceptable citar una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas. En ninguna parte nos van a dar un límite. La ley ni en ningún tratado internacional existe ese lineamiento. Una institución sí puede establecer unos términos de referencia muy claros frente a cuántas citaciones aceptadas, pero legalmente no existe ese criterio. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Entonces, que si yo cito toda la obra de un autor, realmente estoy casi que reproduciéndola completamente, una reproducción sustancial.
Y ese no es el sentido de la citación. Según la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ordinariamente es aceptado que la cita de una obra pueda tener como principales finalidades la ilustración de una idea, concepto o incluso el análisis crítico de la obra citada. Entonces no está bien que yo haga uso del derecho de la cita en mi trabajo de grado y copie toda una ley. ¿Sí? Yo debo citar las partes más importantes, explicarlas, mostrar el contexto en el cual son importantes para mi trabajo, para las ideas que yo estoy defendiendo, para la línea de argumentación con la que vengo trabajando. En ocasiones nos vemos abocados a citar todo lo que dice un autor, pero eso no está bien. Yo debo realizar el trabajo de leerlo, de pensar qué es lo que va a ilustrar las ideas que yo estoy desarrollando y hacer en ese sentido las citas. Ahora, entonces, legalmente hablamos de unas violaciones al derecho de autor, ¿sí? Entonces, por una parte está la violación a los derechos morales y cuando hablamos de que este delito protege es porque la legislación, la ley lo que hace es tipificar como tal una conducta y a eso le llamamos delito, pero la intención es proteger algo para que precisamente no ocurran este tipo de conductas, de malas conductas. Entonces, cuando hablamos de la violación a los derechos de autor, la modalidad delictiva por excelencia es el plagio, que es sobre la que vamos a hablar ahorita. Cuando hablamos de la violación de los derechos patrimoniales de autor y los derechos conexos se refieren a los intérpretes, a las traducciones, a las adaptaciones, que también requieren un trabajo intelectual y por lo tanto también están protegidos. Y en este caso ya estamos hablando específicamente sobre la distribución pública de obras musicales, audiovisuales y el software. O sea, ahí que tenemos claro todos la modalidad delictiva de la piratería. Entonces lo que vemos en las esquinas muchas veces, o veíamos antes de la pandemia, veíamos libros que los vendían a el 10% de lo que costaban en la librería, cuando vemos incluso CDs todavía se venden, cuando vemos que un software no tiene la licencia, sino que se pirateó, o sea, se descargó ilegalmente. Esto también se refiere, y la violación a los mecanismos de protección de derechos de autor y derechos conexos y otras defraudaciones se refiere entonces a las medidas tecnológicas de protección que restringen usos no autorizados, para los códigos de fuentes sobre todo, la información necesaria para la gestión de derechos, las medidas tecnológicas de protección y la información necesaria para la gestión de derechos. Entonces, realmente se ha trabajado para que la ley proteja los derechos de autor y ya está tipificado muy claro el tipo de delito que se comete. Entonces, hay que ponerle cuidado. Ahora, penalmente, en Colombia, según el Código Penal, se establece que quien vulnere los derechos morales de autor incurrirá en prisión de 2 a 5 años y tendrá que pagar una multa entre 20 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, fíjense que no es solamente el reglamento de estudiantes, en el cual se establece también que es una falta cualquier tipo de plagio, de fraude, sino que legalmente tenemos una responsabilidad. Y para el caso de la vulneración de los derechos patrimoniales, se contempla una pena entre 2 y 5 años de prisión y una multa de entre 20 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, a esto le tenemos que poner muchísimo cuidado. Nosotros estamos escribiendo un texto y vamos a utilizar imágenes que pertenecen a otro autor, citémoslas. En todo caso, mañana incluso vamos a hablar sobre, en este mismo espacio, sobre la aplicación de normas APA versión 7, que es probablemente el sistema de citación y referenciación más utilizado en el mundo en este momento. Pero incluso si tenemos otros sistemas de citación, para los ingenieros que trabajan con IEEE, para las ciencias de la salud que trabajan con Vancouver, para ciertas instituciones que han adoptado las normas Chicago o las normas Harvard,
En todo caso, tenemos que citar, tenemos que hacer el reconocimiento de los derechos de autor para evitar cometer un delito y realmente ir en detrimento de lo que significa el trabajo en comunidad educativa. Entonces, ya para hablar sobre el plagio, que es una mala conducta académica, yo sé que el nombre como tal, la denominación plagio, suena fuerte y a veces parece como si fuera peyorativo, pero es que así se llama. Entonces, de lo que nos tenemos que cuidar es de no cometerlo. Y ya vamos a ver todas las modalidades en las que se puede dar. Aquí hay varias definiciones de plagio. Hay una cosa que se llama Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OMPI, perdón. Y es una organización muy grande que ha trabajado en formatos, tienen muchísimo material sobre cómo es que se debe proteger la propiedad intelectual, por qué es importante hacerlo, cuáles son los derechos, cuáles son las organizaciones, los tratados y la legislación internacional al respecto. Entonces miren que la OMPI nos dice que se entiende que es el acto de ofrecer y presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterados. La persona que esto hace recibe el nombre de plagiario, es culpable de impostura y en el caso de obras protegidas por derecho de autor, lo es también de infracción al derecho de autor. Entonces miren una primera característica ahí del plagio y es que es hacer pasar como propio. O sea, no es solamente que yo hice una consulta y dije que era una consulta, entonces en el término consulta ya se implica que revisé diferentes fuentes, sino que es hacer pasar como propio, o sea, como si fuera mío lo que yo tomé de otra fuente. Soto nos recuerda además un asunto que es aquí bien importante y es que es un problema a nivel mundial y que es éticamente reprochable. Porque es un problema a nivel mundial y es que ahorita con la vigilancia tecnológica que hemos alcanzado, nos hemos dado cuenta de que existen una cantidad de modalidades de plagio y que se naturalizó la práctica hasta tal punto que encontramos personajes como ministros, que fue el caso en Alemania hace unos años, un ministro que iba incluso en carrera presidencial, encontraron que había plagiado la tesis doctoral. Y muchísimos casos, o sea, no es solamente en Colombia ni en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y es ante todo una conducta ética reprochable. O sea, en eso también nos tenemos que pensar, o sea, no solamente en las consecuencias legales, sino que éticamente yo le estoy negando el reconocimiento al otro sobre su trabajo, sobre un trabajo que implicó tiempo, esfuerzo, muchas veces inversiones económicas también. Entonces, lo más sensato es que se le reconozcan sus derechos. Y fíjense acá en la definición que da Antimali Sánchez, que dice, se comete plagio cuando el autor de una obra no otorga el reconocimiento al autor o autores de quienes obtuvo la información para su investigación. Entonces volvemos sobre el reconocimiento. Entonces no está solamente que yo diga que esto es mío, sino que tengo que expresar explícitamente a quién pertenece ese texto. Como les decía ahorita, si yo digo estoy haciendo una consulta bibliográfica o estoy haciendo un estado del arte, yo tengo que decir a quién pertenecen esas ideas, de dónde las saqué, además porque eso es lo que le da sustento a mi argumentación. El hecho de que yo pueda discutir las teorías de otro, de que yo pueda decir por qué estoy de acuerdo, por qué estoy en contra, por qué el otro se equivoca. El hecho de citarnos y de reconocer los derechos de autor no implica que yo diga que todo está bien o que los demás siempre tienen la razón, sino que yo pueda discutir realmente, que tenga una actitud crítica frente al conocimiento que estoy consultando. Y pensémoslo además de esta manera, o sea, si la universidad como tal es una comunidad de personas que aunan sus esfuerzos en la búsqueda de la verdad, y esto de la verdad sabemos que actúa como una diana, sabemos que siempre estamos perfeccionando teorías, que siempre estamos encontrando otras interpretaciones del mundo y otras aproximaciones a la realidad, pero en general lo que estamos tratando de hacer siempre en la comunidad universitaria, en la comunidad académica, es de acercarnos más a esa verdad. Entonces, por lo tanto, el plagio, si es una forma de mentira, porque yo estoy atribuyéndome a algo que no es mío, estoy mintiendo,
Entonces, eso contradice el ethos mismos de la vida universitaria y no tiene sentido. No tiene sentido que yo como estudiante o como profesor o como administrativo, en cualquiera que sea mi función en la universidad y dentro de la comunidad académica, vaya en contra de lo que consideramos que es el ethos mismo de la vida universitaria. Entonces, ahora, hay diferentes tipos de plagio. Existe el autoplagio, la falsa autoría, el envío doble, el robo de material y las copias sin autorización de código de fuente. Entonces, vamos de a una. ¿Qué es el autoplagio? El autoplagio es cuando yo he publicado un texto y voy a escribir otro y no digo que es lo que estoy tomando, ya lo publiqué, que ya lo dije en otra parte, sino que lo vuelvo a incorporar. Eso tiene unas repercusiones muy grandes y sobre todo porque afecta los índices de citación, afecta los derechos patrimoniales que en muchos casos se ceden. Por lo general, cuando yo produzco un texto o produzco una obra, cedo mis derechos patrimoniales para que la institución los pueda explotar comercial o no comercialmente, como lo veíamos ahorita. Entonces, ante todo, si yo ya he presentado un texto, pues tengo que decir, si lo voy a volver a usar, tengo que hacer la cita. O sea, me tengo que citar a mí misma. Y eso no es malo, yo me puedo citar a mí misma para decir, me equivoqué. Hay un caso muy famoso de un filósofo que se llamaba Wittgenstein, que escribió un texto que fue un referente para el positivismo lógico al principio de 1900, por allá en 1920. Escribió un texto que se llama Tractatus Lógico-Filosófico y después se citó en las investigaciones lógicas filosóficas, que fue su segunda obra grande, para decir que se había equivocado en el Tractatus. Entonces, uno se puede citar y para decir, yo me equivoqué, o sea, esto que publiqué antes no estaba bien, cometí tal error y ahorita lo quiero corregir, ya no pienso de esa manera. Es completamente válido. También lo es decir, es que yo ya esto lo afirmé y lo sigo afirmando, listo, pero siempre reconociendo que eso tiene un antecedente, que yo ya en algún momento lo publiqué, en algún momento lo dije, en algún momento materialicé esas ideas. Porque recuerden que los derechos de autor se refieren a obras que son materiales en cuanto a qué, en cuanto a que son perceptibles, que de alguna manera tenemos la forma de reproducirlas, no a las ideas. En cuanto a la falsa autoría, cuando yo me atribuyo la autoría de cualquier tipo de material, y cuando yo digo que esto es mío, a pesar de que lo trabajé con un compañero o cuando lo tomé de alguna parte. Y ahí, por ejemplo, hay casos muy puntuales con las traducciones. Si yo tomo un texto del alemán y lo traduzco al castellano, tengo que decir que es una traducción y tengo que contar con el permiso para hacer esa traducción. Yo no solamente consulté el texto y lo traduje porque yo quise, no. Yo tengo que contar con los permisos y en ese caso lo que es de mi autoría es la traducción, no el texto como tal. ¿Sí? Por eso es un derecho conexo, no es un derecho de autor, porque se refiere a un trabajo que yo hice sobre una obra que ya existía. Entonces, importante. Otro asunto importante es, sin importar la situación, solo deben ser incluidos como autor o coautores las personas que hayan hecho una contribución sustancial a la realización del escrito. Y en esto, yo creo que Colombia ha venido avanzando un poquito en la cultura de la ética en la investigación y en la publicación, en cuanto a que yo no solamente por tener más productos para acreditar ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, le comparto la autoría a un compañero que no trabajó realmente, que no hizo una contribución sustancial en la realización del escrito. No, tiene que haber una participación. Yo no hago mi trabajo de grado y tengo un compañero que le está yendo mal y le digo, no, entonces venga, yo aquí también lo coloco. No, eso éticamente es un problema, porque entonces si
Cuando nosotros presentamos cualquier tipo de escrito, somos responsables por lo que dice ahí. Y si yo no trabajé, si yo no contribuí realmente en la creación de esa obra, entonces, ¿cómo puedo ser responsable? Entonces, en ese sentido, se ha trabajado bastante. Es sobre todo promover la cultura ética, porque es muy difícil ir a juzgar cada uno de los productos para saber si realmente hay o no una colaboración, pero es importante saberlo. Igual, cuando hay unos grados de colaboración que se deben tener en cuenta para saber cuándo alguien es o no un autor. Por ejemplo, si yo tengo una investigación, y es una investigación muy grande, y tengo a unos estudiantes que realizaron unas encuestas, solamente las aplicaron. Ellos no son autores de la investigación. Solamente cumplieron con una función técnica de aplicación de encuestas, pero los instrumentos los creé yo, el análisis de la información la voy a hacer yo, por tanto los productos que se generen de ahí son míos. Y eso hay que tenerlo muy claro desde el principio, por eso siempre yo les recomiendo que se generen actas al principio de una investigación en las cuales se establezca exactamente qué es lo que va a hacer cada una de las personas involucradas y en qué sentido se va a entender esa colaboración, qué tiene que hacer cada uno para que realmente se le considere un autor o coautor de un texto. Ahora, el envío doble, eso se refiere sobre todo a las postulaciones para publicación que hacemos con editoriales o con revistas. Cuando yo envío un artículo a una revista, dentro de sus términos de referencia siempre me van a decir que no lo puedo estar postulando a otra publicación simultáneamente. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo, uno, de que me publiquen el artículo en los dos lugares. Entonces va a ser el mismo producto publicado por dos medios diferentes y eso sería autoplagio. Dos, porque los costos que tiene todo el proceso de revisión de un artículo para una revista o de una editorial cuando estamos entregando libros o capítulos de libros, los costos son elevados realmente y el trabajo que implica es bastante riguroso. Entonces no es justo que estemos enviando a ver cuál de los dos me publica primero o a ver cuál de los dos sí me lo acepta, sino que se debe hacer el proceso de a uno en uno. Si a mí no me recibieron este artículo en una revista, está bien, hago las correcciones y lo quiero postular a otra revista, ok, pero nunca simultáneo. El robo de material es otro tipo de plagio, entonces cuando yo tengo planes, borradores, partituras, eso también está protegido por derecho de autor, como vimos ahorita. La ley es clara al respecto, entonces también es un tipo de plagio. Y las copias sin autorización de código fuente, que eso ya sí se refiere específicamente a URLs, ¿sí? Que también, y el desarrollo de software, que también tiene una protección. Entonces, si yo no tengo la autorización, no las puedo copiar. Ahora, entonces, en tipos de plagio, vemos que hay diferentes formas de cometer el plagio. Entonces, por una parte está copiar y pegar. O sea, cuando yo copio y pego lo que encuentro en un texto, ¿sí? Cuando yo simplemente reproduzco exactamente un documento o cualquier tipo de fuente sin hacer las atribuciones correspondientes al autor. Con esto incluso hay programas, ahorita que me refería a la vigilancia tecnológica, ya tenemos programas, desarrollos bastante importantes que se fijan incluso en lo que se ha copiado y pegado y ha tratado de hacerse pasar como si no, como es borrar los espacios entre palabras o colocar caracteres en medio de las palabras y después pintarlos de blanco para que no aparezcan ahí y el programa no los detecte, los programas antiplagios, pero eso ya también existe la herramienta para identificar ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo copio y pego, igual, o sea, si estoy haciendo el uso de mi derecho a la cita, tengo que mostrar quién es el autor, independiente del sistema de citación. Si yo lo estoy haciendo con APA tiene unas especificaciones, si lo estoy haciendo con Vancouver tiene otras, pero en todo caso, para lo que nos sirven esos sistemas de citación es para, en efecto, atribuir la autoría como corresponde. Por otra parte está el parafraseo inapropiado,
Cuando yo parafraseo, lo que hago es reconstruir una idea que obtuve en otro texto, en otra fuente, según la aplicación específica que estoy haciendo en mi contexto. Y hago también la atribución. Entonces, parafraseo no es reemplazar palabras con sinonimia, ¿sí? No es simplemente mirar, este adjetivo tiene este sinónimo, entonces yo lo cambio, o cambio la conclusión, la coloco al principio cuando estoy elaborando argumentos. No, el parafraseo es realmente una reconstrucción que yo hago de una idea y que además siempre tengo que decir de dónde la saqué. Entonces, si yo estoy haciendo un parafraseo de el humanismo según Chomsky, ¿sí? Entonces yo tengo que decir que lo tomé de Chomsky, o sea, yo tengo que decir de dónde salió eso. Yo lo puedo hacer de muchas formas. Con APA mañana, como les digo, vamos a ver que existen las citas indirectas y que es posible que hagamos esas atribuciones incluso cuando yo estoy haciendo un parafraseo. Bueno, el parafraseo inapropiado también, cuando se modifica la estructura de una frase, se cambió la puntuación, colocamos unas comillas donde antes no las había, cambiamos el mayúsculas en minúsculas, o bueno, hacemos cualquier tipo de cambio que realmente no es una reconstrucción, sino que está enfocado a encubrir que hicimos, que copiamos y pegamos, ¿sí? Esos son parafraseos que no son aceptables y que ni siquiera son parafraseos. Aquí lo utilizamos como forma de ilustración, pero es importante que sepamos que no lo constituyen. Y incluso cuando entonces yo lo hago bien, ¿sí? Cuando yo expreso esa idea con mis propias palabras para mi propio contexto, pero no coloco la referencia original, en ese caso también estoy cometiendo plagio. Entonces no es necesario que uno transcriba textualmente toda la obra, ¿sí? Sino que el parafraseo o incluso resumir algo no nos exime de la obligación que tenemos de citar la fuente de las ideas. O sea, de reconocer que hay unos derechos de autor que no requieren ni siquiera el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la obra, sino que desde que se crea ya se le conceden. ¿Por qué? Pues porque es el derecho que tiene el autor a que su obra siempre se le vaya a atribuir a él. Ahora, entonces, sobre el método. Sobre el método, o sea, la forma de hacer plagio, tenemos varias formas. Entonces, la referencia perdida, la referencia falsa, la fabricación de datos y el robo de ideas. La referencia perdida se refiere precisamente a la referencia que nunca aparece. Entonces, ahí yo sé que cité, pero nunca coloqué la cita. Coloqué solamente unas comillas y ya. Entonces, si eso, yo estoy diciendo que estoy citando, pero entonces, ¿dónde está realmente el reconocimiento del autor? ¿Dónde está su apellido, su nombre, el nombre de la obra, el año de publicación? ¿Dónde están esos datos? La referencia falsa es algo en lo que en el trabajo editorial muchas veces encontramos y que puede darse de dos maneras. Una es cuando yo me invento, ¿sí? Entonces yo no me acuerdo de dónde saqué algo, entonces yo estoy escribiendo un análisis de literatura y no me acuerdo de dónde lo saqué, entonces se lo atribuí a Saramago y me escribí y me inventé incluso el título de un libro que nunca escribió él, pero pues que yo dije que no había problema, ¿cierto? Eso es referencia falsa. Y en otros casos se refiere también a cuando yo no me fijo bien, no coloco bien los apellidos del autor. Entonces, yo soy Castaño Trujillo, a mí me deberían citar según APA y según todas las referencias que se hacen es por los apellidos, todos los sistemas de referencias que utilizan los apellidos, a mí me deben citar como Castaño Trujillo, no Trujillo Castaño. En ese caso estamos haciendo una referencia falsa, ¿sí? Entonces, siempre se tiene uno que fijar exactamente cuáles son los apellidos del autor, de qué manera es que vamos a hacer eso para evitar. La fabricación de datos, eso se refiere sobre todo a las investigaciones en las cuales yo planteo que voy a hacer un estudio cuantitativo para determinar cuáles son las condiciones del aire en Manizales. Y pues nunca lo hago, sino que me invento esos datos, ¿sí? Los fabrico. Eso además ha tenido unos casos bastante sonantes en los ámbitos de investigación. Por ejemplo, les cuento, en el 2000,
2011, no, perdón, 2014. Una investigadora en China tenía toda una subvención del Estado para una investigación sobre el cáncer. Y se le comprobó que los datos todos eran producto de su imaginación. O sea, todo se lo inventó. ¿Qué tuvo que hacer? O sea, cuando se le comprobó, uno, tuvieron que retirar todas las publicaciones que se habían hecho sobre esa investigación, lo que implica un costo, o sea, se le podían imputar cargos incluso por detrimento, porque es que, y por fraude, porque las revistas tuvieron que bajar los documentos, entonces perdieron todo el trabajo de corrección y de edición. A los investigadores que habían ya citado esos productos hubo que informarles, hubo que hacer comunicaciones públicas en las cuales las revistas mostraban la fe de ratas y decían, bueno, es que nos engañaron. Además, a la investigadora le tocó devolver la plata que había recibido para la investigación y creo que le dieron 2 años de cárcel. Entonces, la fabricación de datos también es un problema. O sea, si yo propongo una investigación, digo cómo la voy a hacer, cuáles son los instrumentos que voy a utilizar para recolectar la información, cuáles van a ser los métodos de análisis, todo eso tiene que cumplirse. Y en el camino uno va a encontrar probablemente dificultades, va a tener que replantear incluso los objetivos de su investigación, porque en eso consiste el trabajo académico, en que siempre estemos pensando críticamente y volviendo sobre nuestros planteamientos, mirando si realmente estamos bien, si hemos cometido errores, si tenemos que reestructurar las cosas, no importa, ese es el trabajo académico, pero ante todo cumplir con lo que con lo que propusimos y no inventarnos las cosas. ¿Sí? Si estamos hablando de datos de la realidad, pues son los datos de la realidad los que vamos a utilizar. Y el robo de ideas. Cuando yo veo una idea muy buena y la utilizo, aunque las ideas no están protegidas por la ley de derechos de autor, también estoy cometiendo plagio. O sea, lo mínimo que yo puedo hacer es decir, listo, esta idea la tomé de tal parte. Yo estuve en una reunión muy interesante y de ahí surgió esta idea. Entonces, diga dónde salió. Eso es bueno, porque estamos fomentando el trabajo colaborativo, estamos diciendo que hay discusión, que existe la transmisión efectiva del conocimiento, entonces digamos de dónde salen las cosas. Ahora también se entiende que según el propósito, a veces el plagio no es intencional. Qué pena, empezó a ladrar el perrito de aquí enseguida. A veces no es intencional, a veces es por mal uso de los sistemas de citación, cuando no sabemos cómo se utilizan, cuando no nos fijamos realmente en la aplicación de normas. Pero para eso entonces tenemos que fijarnos cuál es nuestra área de conocimiento, cuáles son las normas de citación y referenciación que se aplican y hacerlo bien. Y cuando es intencional, en esos casos realmente el autor lo que hizo fue copiar a otro. Hay casos, por ejemplo, con lo de las traducciones que les decía ahorita. En Perú, a un periodista que había recibido premios, que tenía una hoja de vida impresionante, se le comprobó que lo que hacía era tomar columnas de periódicos en alemán, en francés, en italiano y en inglés, porque tenía un muy buen manejo de los idiomas y lo que hacía era traducirlas y hacerlas pasar como propias. Eso es absolutamente intencional, eso es un fraude, eso es ser un mentiroso, eso es faltar a la ética y es una forma de plagio. Entonces, recuerden, siempre hay una relación entre la citación que se hace en el texto y lo último que hacemos, que es la lista de referencias. Yo no puedo simplemente colocar todas las citas que quiera, no hacer las citaciones correctas, no colocar las atribuciones dentro del texto y escudarme en que en la lista de referencias lo coloqué. No, porque entonces, ¿cómo va a identificar la persona que me lee qué es mío y qué no lo es, si yo no lo estoy indicando exactamente en el texto? Entonces, en todo caso, se debe hacer la cita correspondiente según el sistema de citación que estemos utilizando y también en la lista de referencias. Recuerden que la lista de referencias es una parte de todos los textos académicos. Nosotros no nos podemos simplemente saltarnos ese paso. Siempre lo debemos colocar, es una forma de validación, es una forma de decir que estamos
generando conocimiento a partir de la discusión con otros. Entonces, es importante, y si no lo hago, pues también incurro en plagio. Bueno, para volver solamente un momento sobre el autoplagio, entonces recuerden que es cuando el autor copia nuevamente su trabajo y no lo reconoce o trata de hacerlo parecer diferente. Es importante, nosotros en el trabajo editorial vemos muchas veces que los autores se repiten y se repiten y se repiten y no hacen las atribuciones correspondientes. Entonces no estamos generando nuevo conocimiento, sino que estamos reproduciendo uno y no les estamos dando los créditos como tiene que ser. Y eso de reutilizar las publicaciones, además, con los mecanismos de vigilancia que tenemos ahorita, de vigilancia tecnológica sobre los textos, es muy fácil comprobarlo. Entonces, evitemos ese tipo de cosas para que nuestro trabajo sea realmente íntegro. Cuando no hay plagio. Entonces, no todo es tan terrible, no todo se vuelve tan complicado, sino que cuando utilizamos verdades públicas, públicamente reconocidos, ¿sí? Entonces, yo no tengo que citar a nadie para decir que la Tierra es redonda, a pesar de los terraplanistas, que eso es otro asunto, yo no tengo que citarle para decir eso. Cuando se utilizan ideas generalmente compartidas por todos que cultivan una cierta rama del saber. Entonces, en biología sabemos que hay un ciclo del agua. ¿Sí? Ese ciclo del agua, yo no tengo que ir y citar siempre de dónde lo saqué, porque es que a todos desde tercero primaria nos enseñaron cómo es el ciclo del agua, ¿cierto? Entonces, ya lo tenemos, son cosas públicas que hacen parte del conocimiento de la cultura general, entonces no los tengo que citar. Cuando se escribe en el contexto de una determinada escuela de pensamiento que asume ciertas tesis generales. Cuando yo estoy escribiendo un texto sobre el positivismo lógico, yo no tengo que venir a hablar, a citar en todo caso el criterio de verificación cada vez que lo estoy utilizando. Basta con decir que lo tomé desde el principio, que lo tomé de Carnap, del filósofo Carnap, y a partir de ahí puedo trabajarlo sin problema. Cuando se puede invocar la excepción de insignificancia. Entonces, cuando son unas palabras, cuando son cosas pequeñas, cuando son los encabezados de una universidad, de un cuestionario, por ejemplo. Sí, a veces cuando, y esto es importante porque a veces cuando pasamos por programas antiplagio, cuando pasamos un trabajo, vemos que nos muestra cosas que son insignificantes como si fueran plagio. No, tenemos que interpretar también los reportes, tenemos que mirar que hay ciertas cosas, ciertos nombres, por ejemplo. Entonces, si yo estoy trabajando y en un texto tengo que colocar varias veces el Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, probablemente me aparezca resaltado en un reporte, pero es insignificante en la medida en que son nombres que son públicos, que se utilizan en muchos documentos, entonces no tengo problema. Y ya para terminar, hay consejos para una buena conducta científica o una buena conducta académica. Primero, identificar claramente lo que se recoge de otros autores y dar crédito incluso a las buenas ideas que se han recibido verbalmente de otros. Cuando yo identifico claramente qué hago, si yo estoy construyendo un estado del arte o estoy escribiendo un libro, o estoy generando toda una investigación, utilizo una matriz para recolectar la información en la cual siempre voy a identificar esto es una cita, este es el autor y estos son los datos de la publicación. Siempre. Es importante que no dejemos esto para el final. Si yo trabajo diferentes textos y solamente al final me preocupo por cuáles son los datos, probablemente se me pierda, o probablemente se me olviden. Si tengo una gran cantidad de información, se me va a complicar el trabajo. Entonces acostumbrémonos a utilizar instrumentos que nos permitan identificar claramente cuáles son las citas y de dónde las estoy tomando. Y, como les digo, incluso las buenas ideas verbales, reconozcámoslas. Digamos, esto se generó en tal discusión, o esto se lo escuché en una conferencia y no hacía parte como tal de todo el contenido de la conferencia, sino que fue una idea que surgió de ahí, de un participante, ¿sí? De alguien que alzó la mano al final de la conferencia y dio una opinión. Esto lo escuché ahí, entonces no tengo por qué saltarme ese paso, yo puedo decir de dónde lo saqué. Otro es utilizar adecuadamente los sistemas de citación y elaboración de citas. Entonces, si el sistema que en este momento más se aplica es el de APA, entonces tengo que conocer APA, tengo que buscar cómo se aplican las normas.
la capacitación de mañana sobre eso, pero igual, APA, sin que yo tenga que comprar el manual, tiene una página en internet en la cual le resuelven a uno las dudas. Yo pregunto, ¿cómo elaborar una referencia de una ley? O cómo citar una ley. Y APA, y lo coloco en el buscador de Google y me encuentro inmediatamente la página de APA, donde me van a mostrar cómo se hace. Y me dan ejemplos de cómo citarlo, ejemplos de cómo hacer la referencia. Ahí tienen incluso foros en los cuales personas de la comunidad académica, de todo el mundo, comparten dudas, comparten aclaraciones. Entonces, hay formas de hacerlo, ¿cierto? No es simplemente que las normas son muy duras, no, porque es que solamente seguir indicaciones. Entonces, situémonos muy bien cuál es nuestra área de conocimiento, cuál es el sistema que yo tengo que utilizar y aprendámoslo a utilizar. Otro, cuando se envía a publicación una obra sustancialmente idéntica a otra que se ha publicado previamente, hay que expresarla. ¿Sí? Si yo tengo un texto y lo que hice fue volverlo a pensar, yo lo publiqué ya, pero después lo volví a pensar, lo volví a analizar, considero que le hice ciertas modificaciones, pero sustancialmente es idéntico al que yo ya publiqué, lo tengo que expresar, lo tengo que decir, vea, este trabajo ya lo publiqué, pero esta es una versión extendida, o hice una corrección que había que hacerle en cuanto a tal argumento, lo tengo que decir. Y por último, no dejar sin sanción el plagio que se descubre en los alumnos. Y esto no es solamente en el sentido punitivo, ¿sí? No es solamente entonces a usted hay que hacerle el procedimiento, el proceso disciplinario, hay que adelantarle el proceso disciplinario o hay que aplicarle el código penal. No, o sea, se refiere a que creemos realmente una cultura de la integridad académica, en que hagamos siempre la precisión de que si se solicitan consultas, entonces hay que decir qué fue lo que se consultó y de dónde se consultó. Lo que está en internet es de uso, para consulta pública, pero no todo lo podemos utilizar. ¿Sí? Para eso existen las restricciones y uno puede encontrarse que hay licencias de Creative Commons que le dicen específicamente al final de una página, esto es para uso comercial, es para uso restringido, usted lo puede citar, usted no lo puede citar, usted lo puede modificar. Siempre vamos a encontrar ese tipo de indicaciones. Entonces, leamos bien. ¿Sí? La vida académica implica la correcta comprensión de los contextos, de los lineamientos que se establecen para que podamos utilizar la información. Entonces, ante todo, fijémonos, indiquémosle a nuestros estudiantes qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no, cuáles son las fuentes en las cuales se puede confiar más. ¿Por qué no debemos utilizar buenas tareas y monografías? ¿Sí? Ese tipo de páginas. ¿Por qué debemos ir a buscar entonces artículos científicos? ¿Por qué tenemos que consultar bases de datos validadas por pares académicos? ¿Por qué no está bien que todas nuestras consultas sean de Wikipedia, que es una página que todo el mundo puede editar? ¿Sí? Entonces, ante todo, pensemos en generar esta cultura de integridad académica y de que estas cosas no queden simplemente como el regaño o la aplicación específica del reglamento, sino que pensemos en que todos tenemos que contribuir para que cada vez generemos un conocimiento más válido, más útil para la sociedad y que evitemos cualquier violación a los derechos de autor. Bueno, y aquí hay unas herramientas antiplagio que son gratis, las encuentran fácilmente en internet. Lo que permiten es ingresar un cierto número de caracteres y muestran las coincidencias más grandes entre el texto y la cantidad de fuentes que tenga cada una de las herramientas. A mí me parece que son válidas y no solamente para que el profesor revise el trabajo de sus estudiantes, sino que nosotros como estudiantes pues también hagamos el ejercicio. Muchas veces, como les dije ahorita, el plagio no es intencional. Fue por descuido, porque no tengo un sistema juicioso, bien implementado para recolectar la información, para hacer las citas. Entonces se me olvidó y lo coloqué.
Entonces, nosotros también como estudiantes podemos buscar en estas herramientas y verificar que no estamos cometiendo una violación a los derechos de autor.